Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda en un tema que estoy seguro que les va a fascinar. Hoy nos adentramos en el mundo de la sincronicidad. Y para esta aventura, pues tenemos la suerte de contar con unos textos realmente interesantes que exploran el concepto desde diferentes perspectivas, listos para desentrañar esas coincidencias que nos hacen dudar, esas que nos hacen pensar si el universo nos está enviando algún tipo de mensaje. Totalmente. Los materiales que nos has pasado son una base excelente para profundizar en la sincronicidad. Un concepto, por cierto, que Carl Jung introdujo hace ya bastante tiempo, pero que sigue siendo de total actualidad para comprender cómo se conectan nuestro mundo interior y el exterior. A lo largo de esta inmersión vamos a desgranar qué es exactamente, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y qué posibles interpretaciones podemos darle a estas experiencias. Me parece perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si nos basamos en los textos, ¿qué es la sincronicidad? Bueno, según la definición de Jung, la sincronicidad es la coincidencia temporal de dos o más eventos que no están relacionados causalmente. Es decir, que uno no es la causa del otro, pero que comparten un significado similar. Una conexión que de alguna manera resuena en nosotros. O sea que no se trata de cualquier coincidencia, ¿no? Exacto. La clave aquí es el significado. No hablamos de coincidencias banales, sino de aquellas que tienen un peso personal para nosotros. De esas que te hacen reflexionar o que despiertan en ti una emoción concreta. En uno de los textos, por ejemplo, se menciona el caso de pensar en un amigo al que hace años que no ves y justo en ese momento recibes una llamada suya. ¿Te suena? Claro. A mí me ha pasado algo parecido. Una vez estaba pensando en una canción de mi infancia, una que hacía años que no escuchaba y de repente empezó a sonar en la radio. Es como si el universo leyera nuestros pensamientos. Y precisamente los textos mencionan esa sensación casi mágica que a veces acompaña a estas sincronicidades. Esa sensación es la que nos da la pista de que puede haber algo más que simple casualidad. Y fíjate, en los materiales que nos has pasado se mencionan varios ejemplos de situaciones cotidianas donde las sincronicidades suelen aparecer. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, ver números repetidos como el famoso 11.11 o escuchar una canción que describe perfectamente cómo te sientes en ese momento. O incluso encontrar objetos con un significado especial justo cuando estés pasando por una etapa importante de tu vida. ¿No te parece curioso? Tanto. Lo de los números repetidos es algo que me llama mucho la atención. En uno de los textos se menciona que en algunas culturas se les atribuyen significados muy específicos a estas secuencias numéricas. Se interpretan como señales de protección o de cambios importantes. ¿A qué crees que se debe que los números sean tan recurrentes en este tema de la sincronicidad? Es una pregunta muy interesante. Hay otro texto que menciona las horas espejo, como las 12.12 o las 15.15, como otra forma de sincronicidad numérica. La idea, según la numerología, es que cada número tiene su propia vibración y significado. Y al repetirse, ese mensaje se intensifica para la persona que lo percibe. Lo fascinante es cómo algo tan abstracto como un número puede generar una sensación tan personal. Totalmente. Y una vez que empezamos a ser conscientes de estas coincidencias, la pregunta es inevitable. ¿Qué significan? Los textos coinciden en que son una invitación a prestar atención. ¿A prestar atención a qué exactamente? A algo en concreto, sí. Pueden aparecer cuando te enfrentas a una decisión importante o cuando hay algo en tu vida que necesita un cambio. Uno de los textos sugiere que las sincronicidades actúan como espejos. Reflejan nuestros deseos más profundos, pero también nuestros miedos o intenciones ocultas. Por ejemplo, si de repente empiezas a ver imágenes de viajes por todas partes, podría ser una señal de que anhelas explorar nuevos horizontes, aunque a lo mejor no lo habías reconocido conscientemente. Es como si el universo nos estuviera dando una pista, ¿no? Y eso me lleva a pensar en el papel de la intuición, algo que también se destaca en los textos. Cuando experimentamos una sincronicidad, parece crucial pararse un momento y observar qué emociones o pensamientos nos surgen. Por supuesto. En uno de los textos se escribe como escuchar esa voz interior. Tu intuición puede ser muy útil para desentrañar el mensaje que se esconde tras esa coincidencia. Es como si la sincronicidad te diera una pieza del puzzle y tu intuición te ayudara a encontrar su lugar. Interesante. Y hablando de piezas de puzzle, los textos que nos has enviado también clasifican las sincronicidades en diferentes tipos. Ya hemos hablado de las numéricas, pero también mencionan los encuentros inesperados con personas que en ese momento resultan ser significativas para nosotros. ¿Qué hace que estos encuentros sean tan especiales? A menudo, estos encuentros van acompañados de una fuerte sensación de destino, de que tenía que ser así, como si esa persona hubiera aparecido en tu vida justo cuando la necesitabas, ya sea para darte un consejo, una nueva perspectiva o incluso una oportunidad. Los textos también hablan de patrones en la naturaleza o en el entorno, como ver repetidamente un animal que tiene un significado simbólico para ti, o de sincronicidades emocionales, esa conexión inexplicable que sientes con alguien cercano al mismo tiempo.
Y también mencionan las sincronicidades simbólicas o metafóricas que se pueden manifestar a través de sueños o imágenes recurrentes. Vaya, la verdad es que es un tema amplio. A veces, claro, difícil saber si lo que hemos vivido es una simple casualidad o una sincronicidad con un significado más profundo. ¿Qué nos dicen los textos sobre esto? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, los textos señalan que las casualidades no suelen tener una resonancia personal, mientras que las sincronicidades siempre vienen acompañadas de un impacto emocional o simbólico. Es fundamental prestar atención a cómo te sientes en el momento en que ocurre el evento. Si experimentas asombro, conexión o esa sensación de ¡ajá!, es probable que estés ante una sincronicidad. La repetición de patrones también es una pista importante. Una coincidencia aislada puede ser casualidad, pero si el mismo patrón se repite una y otra vez, la probabilidad de que sea significativo aumenta. Tiene sentido. Los textos también exploran algunas teorías sobre cómo funciona la sincronicidad. Una de ellas es la teoría del campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Ah, sí, esa teoría es fascinante. Exacto. Se habla de una especie de conexión invisible que une a todos los seres vivos e influye en nuestros patrones de comportamiento y pensamiento. ¿Cómo encaja esta idea con la sincronicidad? La teoría del campo morfogenético sugiere que existen campos de información que influyen en la forma y el comportamiento de las cosas, y que estos campos se fortalecen con la repetición. Aplicándolo a la sincronicidad, podríamos decir que ciertas ideas o patrones de eventos se vuelven más propensos a ocurrir simultáneamente si hay una resonancia colectiva con ellos. También se menciona el inconsciente colectivo de Jung, ese almacén universal de experiencias, arquetipos e imágenes primordiales que todos compartimos. Y hay un texto que va más allá y habla de la posibilidad de conexiones energéticas y pensamientos compartidos a un nivel sutil, aunque la ciencia aún no lo haya podido demostrar. También se alude a estudios de física cuántica que sugieren la interconexión de todo en el universo. Es decir, que la ciencia está empezando a acercarse a estas ideas. Exacto. Y al final, parece que las sincronicidades son mucho más que simples curiosidades. Los textos sugieren que pueden contener mensajes importantes, señalar áreas de nuestra vida que necesitan atención o un cambio, e incluso guiarnos hacia nuestro propósito personal. ¿Cómo podemos aprender a interpretar estos mensajes? Como se menciona en uno de los textos, las sincronicidades pueden ser confirmaciones de que estás en el camino correcto, alineado con tus verdaderos propósitos. Pero también es importante recordar que no siempre tienen un significado positivo. Algunas pueden ser advertencias sutiles de que algo no va bien o de que necesitas reconsiderar una decisión. La clave está en la autorreflexión y en la honestidad al analizar las emociones y pensamientos que acompañan a la sincronicidad. Y uno de los textos plantea una pregunta que me ha hecho pensar mucho: ¿casualidad o destino? ¿Hasta qué punto controlamos nuestras decisiones? ¿Y hasta qué punto hay un guión preestablecido? Los textos sugieren que ambos conceptos pueden coexistir. Puede que haya ciertos eventos o encuentros destinados a ocurrir, pero siempre tenemos la libertad de elegir cómo respondemos a esas circunstancias. Aprender a escuchar nuestra intuición y a analizar el contexto en el que se producen las sincronicidades nos ayudará a diferenciar entre ambos y a tomar decisiones más conscientes. La verdad es que es fascinante cómo algo que a menudo ignoramos como una simple coincidencia puede tener un significado tan profundo. Espero que después de esta inmersión veamos esas casualidades con otros ojos, con una mente más abierta a la posibilidad de que haya algo más. Totalmente de acuerdo. Las sincronicidades son pequeños recordatorios de que estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Os invito a estar más atentos a estas señales en vuestra vida diaria. Observad qué patrones se repiten, qué emociones o pensamientos os surgen cuando experimentáis una coincidencia peculiar. Y para terminar, os dejamos con esta pregunta. Si las sincronicidades son mensajes del universo o reflejos de nuestro propio subconsciente, ¿cambia eso la manera en que deberíamos interpretarlas y actuar? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.